Hola amigos amantes de la historia. Aprovechando este fenómeno viral de la pandemia, quiero explicar el libro que el año 2004 escribí con relación a las deudas de España huancavelica. En realidad este libro que todo huancavelicano y por supuesto todo peruano debe leerlo, analizarlo y finalmente comentarlo, a fin de que puedan desarrollar su conciencia histórica social y comprender en su real dimensión qué es lo que sucedió en Huancavelica, en la villa rica de Oropesa, yo diría hoy en día la villa empobrecida de Huancavelica. España hoy en día tiene una gran deuda con el pueblo más olvidado del Perú. Primero, una deuda histórica ecológica, segundo, una deuda histórica social y finalmente una deuda histórica económica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Lo voy a resumir, pero para poder entender la historia, tengo que explicar el porqué o la razón de la existencia de la villa rica de Oropesa. Huancavelica ha sido una de las zonas más favorecidas, dialécticamente hablando del desarrollo de la naturaleza, favorecida en este proceso de mineralización. Es así de que en la formación de nuestra aldea global, fuimos favorecidos con la mineralización y lo que encontramos hoy en día en Huancavelica, en las minas de Santa Bárbara, es el mineral llamado el cinabrio, que por supuesto durante la época colonial fueron explotadas por los mineros españoles, en otras palabras, por la Corona Real de España. Es así de que Huancavelica es una de las ciudades, una de las últimas ciudades, yo diría, en ser fundadas. ¿Por qué? Por la razón precisamente de la existencia de este mineral llamado el cinabrio para la producción de azogue, hoy conocido como mercurio Hg, para poder realizar el proceso de amalgamación o separación de metales preciosos, especialmente del oro y la plata. Hay que entender de que durante la colonia, estamos hablando de los años de 1570, se estaba dando en el mundo el fenómeno del mercantilismo. Entonces hay que entender que en aquellas épocas lo que se daba era el fenómeno de la acumulación de riqueza, especialmente de oro y plata. Y lógicamente los españoles han tenido que aprovechar estas circunstancias para poder dedicarse a la minería extractiva. Entonces, de esa manera es de que Huancavelica fue fundada el 4 de agosto de 1571, por órdenes del quinto virrey Francisco de Toledo y Figueroa, al que le domino yo el instaurador de la mita minera y la Santa Inquisición. Consecuentemente, más adelante desarrollarse en Huancavelica la explotación más salvaje e inhumana por parte de los españoles. Entonces, hay que entender lo siguiente, de que cómo es que se produce este fenómeno de la explotación de las minas de mercurio. Por aquel entonces, después de la invasión de los españoles de 1532, se produjo todo un fenómeno de la encomienda. Los encomenderos se van a apropiar de nuestro territorio, más toda la masa, yo diría la masa indígena de aquel entonces, de esto estamos hablando de nuestros ancestros, con lo cual tenían que retribuirles a cada uno de estos encomenderos, ya sea en la producción de bienes, etcétera. Pero, ¿cómo es que se llega a conocer o a descubrir las minas de Santa Bárbara? Gracias a este cacique llamado Gonzalo Ñauincopa, un cacique o un curaca de la encomienda de Angaraes, procedente por supuesto de esta zona llamada Acoria, con la finalidad de apaciguar la ira que aquel entonces, aquellos años estamos hablando de 1560-62, en el cual este encomendero Amador de Espinosa y Cabrera se dirige a Huamanga. En ese trayecto le acompañó el hijo de este curaca, Gonzalo Ñauhicapa, donde pierde circunstancialmente un sombrero
de mucho valor para este encomendero. Y a fin de apaciguar su ira, es que precisamente Gonzalo Ñauhikopa le hace conocer las famosas minas de Chaclatacana, es decir, el asiento minero hoy que conocemos como Santa Bárbara, más conocido como las Minas de la Muerte. Entonces Amador de Cabrera, conocedor de todo ello, va a sentarlo a la ciudad de Huamanga, que en aquel entonces nosotros dependíamos del obispado de Huamanga, para poder hacer el denuncio correspondiente de acuerdo a las leyes de minería. Es así de que prácticamente a partir de 1562 Amador de Cabrera Espinosa llega a explotar las minas de la descubridora, que más adelante se va a llamar las minas de Todos los Santos, y más adelante con la reforma borbónica de 1570 en adelante, estas minas se van a cambiar de nombre y le van a poner el nombre de Santa Bárbara. ¿Y por qué Santa Bárbara? Santa Bárbara porque Santa Bárbara es en España considerada la patrona de todos los mineros. Entonces, enterado el virrey Toledo, este quinto virrey Francisco de Toledo y Figueroa, de la existencia ya de este recurso mineral del cinabrio para la producción de azogue o mercurio, es así que convence a Amador de Cabrera para que lo pueda vender e incorporarse a la Corona Real de España. ¿En cuánto lo vende Amador de Cabrera a la Corona Real de España? En 250,000 ducados. Y haciendo una cuantificación, hoy en día estaríamos hablando más o menos de unos 34 millones de dólares. Imagínense. Hecha la cuantificación en la actualidad. Bueno, es así de que Huancavelica se funda precisamente, y ahí vamos a analizar el origen de la fundación de la Villa Rica de Oropesa. Entonces, a partir de 1571 en adelante, la Corona Real de España empieza a explotar. Entonces voy a explicar resumidamente en qué consiste estas tres deudas que tiene España con Huancavelica. La primera deuda es, dijimos, la deuda histórica ecológica. ¿En qué consiste? Consiste en la depredación de todos nuestros recursos, naturales, especialmente de nuestro quinoal, el arbolito del quinoal que está en las riberas del río Huicho en gran cantidad. Toda esa planta del quinoal o quinoar fueron depredados. Hay que entender de que este quinoal ha sido utilizado como leña para poder ser utilizados en la cocción, en los hornos de fundición para la producción del azogue del mercurio. Terminado la tala indiscriminada del quinoar, procedieron ya con la tala también de lo que viene a ser el ichu. Ichu que durante 243 años de explotación del mercurio en la Villa Rica de Oropesa se han tenido que sacar de todos los lugares donde había ichu, que han utilizado, yo diría, cientos de millones de toneladas de ichu para ser utilizado en los hornos de fundición. Entendiéndose de que en aquellas épocas se utilizaban dos tipos de hornos, unos de tipo jabecas y más adelante se mejoró para la mejor producción los hornos de tipo aludeles. Entonces, durante 243 años han depredado, han degenerado nuestro recurso natural del quinoal y del ichu. Eso sería una primera deuda que la deberíamos recobrar o cobrar todos los huancavelicanos a todos los españoles. Es por eso que en Huancavelica hoy en día ya no encontramos nuestro recurso natural como es el quinoal y por supuesto nuestro ichu está totalmente degradado. Antes por lo menos medían pues 1,20 m, nuestro ichu hoy lo encontramos entre 20 a 25 centímetros como máximo. Esa es la primera deuda. La segunda deuda está relacionada a la deuda histórica social. Y aquí sí vamos a hablar del genocidio. El genocidio sistemático de miles, de cientos de miles de indígenas mitayos que ofrendaron sus vidas en las famosas minas de la muerte, o también llamadas las minas de Santa Bárbara. Costo social que es, por supuesto, determinante para la producción minera del mercurio del azogue. Con lo cual, aquí en Huancavelica existía, en la plaza de armas hoy conocida como la Gobernación,
la caja real donde se acopiaba todo el mercurio, el mineral en líquido, para ser distribuidos a todos los asientos mineros del virreinato peruano, especialmente lo que viene a ser las minas de Potosí. ¿Por qué? Porque Potosí es el lugar más preciado por los españoles, así como Huancavelica, también por eso lo consideran la joya más preciada o el matrimonio mejor dado con Potosí y Huancavelica. ¿Por qué? Porque Potosí tenía que producir el recurso argentífero, o sea, la plata, y Huancavelica tenía que producir el azogue para que pueda realizarse el proceso de amalgamación o la separación de los metales, especialmente la plata. Entonces, eh, esta deuda histórico-social consiste en lo que viene a ser el genocidio, porque han entregado cientos de miles de mitayos en las minas de la muerte. Han entregado sus vidas. Por eso alguna vez Bartolomé de las Casas, este padre, decía de que no es oro y plata lo que se llevaron a España, sino fue el sudor y la sangre de cientos de miles de mitayos, tanto de Huancavelica, así como vinieron a mitar la mita minera por ejemplo, han venido de la zona del Cusco, de Chumbivilcas, han venido de Aymaraes, de Apurímac, de Lucanas, de Ayacucho, de Tarma, de Jauja. Inclusive vinieron algo de 250 negros esclavos de la zona de Ica de Pisco. Hay ahí el inicio también de la explotación de los negros en las minas de Huancavelica. Y lógicamente muchos de ellos han tenido que regresar porque, como dice el dicho, gallinazos no canta en puna. Entonces, esta deuda histórica social está referida al genocidio sistemático. Por eso que los huancavelicanos tenemos que pedir el perdón al rey de España, al presidente de España y a todos los españoles el perdón por estos actos humillantes, porque todo genocidio es condenado por la humanidad. ¿Por qué es condenado? Porque es de lesa humanidad. Por eso tenemos que pedir el perdón a- al rey de España y a todos los españoles, a este pueblo histórico de Huancavelica, que gracias a su fuerza de trabajo de nuestros ancestros mitayos es que se desarrolló tanto Huancavelica, el virreinato peruano, y por supuesto España y la gran mayoría de los pueblos de Europa. Entonces, he ahí la importancia. Finalmente, quiero concluir con esta tercera deuda, la deuda histórica económica. Esto está relacionado a la explotación salvaje inhumana como consecuencia de toda esta explotación. De las minas del mercurio se han explotado durante la colonia desde 1571 hasta 1813, 243 años, han explotado aproximadamente más de 51.000 toneladas de mercurio. Y lógicamente, ese 20%, el quinto real, tenía que ser en beneficio directo del rey de España. Pero en conclusión, todo lo que se han llevado los españoles. ¿Y a cuánto asciende toda esa deuda histórica económica? Haciendo una cuantificación y aprovechando eh, la cuantificación que hiciera en algún momento el doctor Carlos Lazo García de la Universidad Nacional de San Marcos, este historiador conocedor del régimen monetario de la colonia. Hicimos una cuantificación de que hoy en día España adeuda a Huancavelica hasta el año 2004 más de 72.000 millones de euros. Y estamos en el 2020, que hoy en día supongo vea que debe superar los más de 90.000 millones de euros. Si nosotros, los huancavelicanos, nuestras autoridades, tanto locales como regionales, inclusive el gobierno de turno hiciera el cobro efectivo de esta deuda que tiene España con Huancavelica, tranquilamente el pueblo más pobre del Perú podría pagar su deuda externa, que oscila entre los 31.000 o 35.000 millones de dólares. Nos sobraría bastante cantidad de miles de millones de euros, con los cuales tranquilamente podríamos hacer tantas cosas para el desarrollo de Huancavelica y del Perú. Por eso yo digo de que en esa época de la colonia, Huancavelica se convirtió en la columna vertebral del desarrollo económico de Europa, especialmente de España y fundamentalmente del virreinato peruano.
Es por eso que en esas épocas Huancavelica era considerada el mejor lugar, el lugar mejor preciado. Y hay que entender que para el año de 1610 más o menos, Huancavelica se convierte en la tercera potencia del mundo en producción de azófalo de mercurio. Por supuesto, después de China, que fue la primera potencia, luego España, Almadén, la segunda potencia del mundo. Pero para esa época, Huancavelica, imagínense, se convirtió en la tercera potencia del mundo en producción de mercurio. Y hoy, ¿qué es Huancavelica? Una de las regiones más pobres, empobrecidas. Pero en realidad, nosotros los huancavelicanos, nuestro espacio geográfico en realidad es riquísimo, pero tenemos que saber explotar. Entonces, todas las deudas, ya sea ecológica, social y la económica, tienen que ser cobradas. ¿Por quiénes? Por nuestras autoridades, inclusive por los profesionales conocedores del derecho, y espero que en algún momento hagan el denuncio correspondiente para poder efectuar este cobro de estas deudas que tiene España con Huancavelica. Entonces, quiero finalizar de que todo huancabelicano y todo peruano tiene que ser consciente de lo que sucedieron en esos años. Huancavelica, como otros lugares del virreinato peruano, fuimos víctimas de actos humillantes, degradantes y de una explotación salvaje e inhumana por parte de estos ibéricos. Entonces, a nosotros nos toca el rol, no porque Raúl Pineo lo diga, sino acá el que lo está cuestionando, el que lo está cuestionando es la historia, lo está juzgando a los españoles. Entonces, lo único que les pido es que, haciendo uso de estas sabias enseñanzas de nuestros ancestros janjaras, quiero coger esta sentencia que siempre la hemos mencionado, el famoso Huk Umaya. ¿Qué quiere decir? Huk Umaya, una sola cabeza, una sola ideología, un solo pensamiento para poder enfrentarnos ya sea a este fenómeno viral o para cobrar todo lo que nos adeudan. Después el Huk Sunjuya, un solo corazón, un solo sentimiento, una sola pasión. Y finalmente el Huk Maquilla, una sola mano, una sola fuerza, una sola organización para poder hacer efectivo este cobro y para poder afrontar a este fenómeno viral que nos tiene a todos, a todo el mundo, encerrados y esperemos salir muy pronto de todo esto. Entonces, compatriotas, hermanos de Huancavelica y del Perú, si desean mayor información, entiendo de que tienen que leer este librito, el librito de las deudas de España Huancavelica. Lo publiqué ya en el Face, si desean pueden ingresar a mi muro en Facebook, ahí pueden encontrar, ingresan a Raúl Pinedo y ahí está publicado y lo pueden descargar el libro en PDF y lo pueden leer, analizar y comentar. Y espero que también los maestros tengan la posibilidad de explicar en su real dimensión qué es lo que sucedió en Huancavelica durante la colonia. Me despido de ustedes, amigos amantes de la historia. Les habla su amigo Raúl Pinedo, más conocido como con el seudónimo de Muki. Y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.